Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Consulta la Carta. Recuerden que este espacio es traído a ustedes gracias a Skills. Como siempre, otro miércoles más donde los acompañamos. Hoy no estamos en vivo por razones de logística, pero siempre les estamos trayendo a ustedes los mejores invitados. Antes de presentarles a la invitada que tenemos hoy, una persona con mucha experiencia en el manejo de temas del suicidio, queremos recomendarles nuestro podcast de Spotify para que por favor se conecten, nos puedan escuchar. Ahí estamos subiendo los episodios. Vamos un poquito atrasados, pero ahí vamos. Nos pueden llevar a cualquier lugar. Si este contenido que nosotros estamos preparando para ustedes les gusta y les parece que les puede servir a alguna persona, por favor, no duden en suscribirse al canal, darle clic a la campanita y compartir el material. Entonces, vamos con nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña Joana Rincón. Joana es psicóloga de la Universidad del Bosque y tiene una amplia experiencia en los temas relacionados a la prevención del suicidio. Joana, ¿cómo estás? Feliz noche. Muy bien, buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, Joana, por aceptar nuestra invitación. Este es un tema bastante delicado y de alguna manera también es un tema un poco tabú. Entonces esperamos que la conversación contigo nos sirva mucho para desmontar algunos mitos y muchas verdades a medias que andan por la calle y pues que de alguna manera las personas que creen que este contenido les puede funcionar se acerquen a ti para recibir ayuda. Claro que sí. Listo. Y por el otro lado, como siempre, nuestro querido Freddy Sertain. Freddy, ¿cómo vamos? Bien, súper. No, intrigado por aprender todo lo que Joana nos pueda decir esta noche. Vamos a ver. Y lo que dice Sergio es cierto. El tema del suicidio es muy tabú. Las personas no saben qué hacer, cómo reaccionar, cómo evitarlo, cómo hablar del tema. Y me parece que es muy importante, pues, que podamos también ayudar a las personas a entender esto y a manejarlo de una mejor manera. Súper interesado por escuchar a Joana. Claro que sí. Entonces, gracias Freddy, un miércoles más que nos acompaña. Y como siempre, recuerden quien los acompaña, Sergio González, vuestro humilde servidor. Y arrancamos. Joana, el suicidio. Digamos que siempre es un tema como que se habla, pero no se manifiesta muy abiertamente. De hecho, ahorita también se está como debatiendo un tema sobre la eutanasia, que no tiene nada que ver con el suicidio, pero mucha gente, digamos, lo relaciona. Entonces, digamos, me gustaría empezar por ahí. Joan, ¿cuál es la diferencia entre el suicidio y la eutanasia? Bueno, pues digamos que esa es una pregunta bastante complicada porque siento que en esa parte también tiene que ver como mucho lo que es el moralismo y realmente las creencias religiosas de las personas y demás. Yo siento que la gran diferencia entre el suicidio y la eutanasia es que básicamente cuando tú quieres suicidarte, quieres acabar con tu vida, es porque estás pasando por una situación emocional muy complicada, realmente es porque no soportas la vida, en pocas palabras. Cuando tú estás pasando por o cuando quieres pasar por un proceso de eutanasia y demás, creo que es más como el derecho que tú tienes también a morir dignamente, ¿sí? A pesar de que de pronto en tu nivel emocional estés bien, tengas buena familia o demás, pero considero que esa podría ser como la parte más importante, a pesar de que siento que igual también se une mucho de que la vida se vuelve insoportable para muchas personas, entonces creería que esa es más como la parte de que podría ser como la diferencia principal entre las dos cosas, pero lo que te digo, siento que ahí caben como que muchísimas como creencias en general y siento que principalmente es más el moralismo, que también como que a la gente una cosa le parece mal y la otra le parece bien. De acuerdo, la parte moral es muy importante con lo que tú estás diciendo, porque en últimas, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero también percibo que, digamos,
la parte religiosa siempre nos ha como cohibido a tomar la libertad frente a las cosas que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Es como ese famoso discurso pro vida de solo Dios toma vidas. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, en esa manera, es una pregunta que te formulo, las personas que han pensado en el suicidio o contemplado el suicidio, ¿sienten una carga de culpabilidad por esos valores morales? Totalmente. Y sabes que en realidad en esa parte se toma más como un factor protector que tú creas en una religión. ¿Sí me entiendes? Es protector que tú creas que te va a hacer al infierno si te suicidas, porque eso es algo malo. Pues en pocas palabras te está evitando hacerlo. Entonces, digamos que con el tema de la religión es como ahí un poquito complicado, porque en el suicidio es algo muy positivo, en realidad, que tú creas que te va a hacer al infierno si te suicidas, porque solamente Dios te puede quitar la vida. Es un factor protector. Por el otro lado, pues es más como de parte también de moralismo y demás, pero se considera es más un factor protector para que las personas pues obviamente no lo cometan. Y en general, mira que eso se ve bastante. O sea, la gente cuando tú le preguntas como ¿por qué no te has suicidado? Básicamente eso es lo que responden en muchas ocasiones cuando no tienen nada más que los ate a la vida o que realmente como que les dé un sentido a su vida. Dicen es como que si yo me muero, me voy a ir al infierno. Entonces, es bastante protector, la verdad, por ese lado. Ven, como estamos intentando aclarar ciertos términos, creo que hay otra cosa que también se relaciona mucho con el suicidio y es el cutting, ¿no? Cuando generalmente los adolescentes están cortándose o jugando, digamos, a manejar el dolor con heridas físicas, entonces el dolor emocional con heridas físicas. Creo que las personas suelen también relacionar mucho el cutting con el suicidio. ¿Tú qué nos podrías decir de si hay alguna diferencia o cómo se manejan de la misma manera? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Digamos que en general también tuve experiencia mucha con los adolescentes y eso es algo que se ve demasiado, pero digamos que es más como tú lo dices para el control emocional. Ellos se cortan porque prefieren el dolor físico al emocional, porque hay un punto en el que el dolor emocional se vuelve ya incontrolable, o sea, realmente tú no puedes controlar sentirte triste, no puedes controlar sentirte enojado, son emociones que a veces pues simplemente aparecen y ya. Por el contrario, digamos que el dolor físico es algo que tú podrías controlar y de alguna forma como que distraen un dolor con otro y prefieren el dolor físico a sentir el dolor emocional. Entonces sí se utiliza más como una forma de regulación emocional y realmente no todas las personas que se cortan están intentando suicidarse, sino por el contrario puede que lo hagan simplemente como una forma de regular ese dolor, de calmar ese dolor. En el dolor sienten mucho alivio en algunos casos. Entonces es más eso, de pronto puede que sí suceda y hay personas que sí se cortan pensando en que en algún momento ojalá pues se lleguen a morir o algo pueda suceder, digamos, pero no siempre y principalmente en adolescentes, como lo dices, según lo que yo pude revisar y pude ver, creo que es más como de control emocional que muchas veces intentar suicidarse. Cuando intentan suicidarse, tal vez como ya saben que de pronto cortándose no lo van a lograr, entonces buscan métodos que puedan ser un poco más efectivos, por así decirlo. Me parece muy interesante esto que estás diciendo, Joana, porque justamente cuando uno recibe o conoce una persona un adolescente principalmente, que está teniendo estas prácticas, lo primero que uno nota son los papás desesperados, pensando que el siguiente paso es suicidarse. Pero con base en lo que tú estás diciendo, es como si esto fuera una misma estrategia de regulación emocional y como un factor protector justamente para no ir a una situación mayor. Digamos que no es un factor protector, por el contrario, puede ser mucho de riesgo porque ya saben que son los efectivos, ¿sí? Entonces, en una próxima ocasión van a buscar algo que sea efectivo y realmente pues lo vayan a lograr. Entonces, un factor protector no es, digamos que cada caso es completamente diferente. Hay otras conductas también autolesivas que tienen, se golpean contra la pared o de pronto que se rasguñen, se pellizquen. Digamos que hay muchas conductas autolesivas como esta, pero digamos que depende
Depende del caso, depende de la persona, lo que te digo, hay muchos chicos o personas en general que lo hacen más es porque la emoción para ellos es incontrolable y sienten que el dolor emocional lo pueden controlar. Entonces, por eso llegan estas conductas autolesivas de cortarse y demás. Hay otras personas que es exactamente lo mismo, pero se les suma que quieren morir. Entonces, esperan que mientras lo hace, de pronto en algún momento también fallezca. Entonces, siento que también depende muchísimo como del caso y para qué lo usa cada persona. Si me entiendes, principalmente sí veo que es más de regulación emocional y he visto muchísimos más de eso, digamos, cuando son cortes muy superficiales o cosas por el estilo, cuando se cortan las piernas y demás, que digamos que no está relacionado directamente con cortarse una vena y ya decir si me cortó una vena o lo que sea, pues ya me voy a morir. ¿Sí? Entonces, de pronto dentro de ese mismo momento, cuando están en un proceso muy triste y demás, se sienten muy mal, pues obviamente van a tratar de hacer que ese método sea el método efectivo. Entonces, aunque no necesariamente estén haciendo cutting o cortándose, no necesariamente se vayan a suicidar, sí es algo a tener en cuenta y que es importante de pronto consultar y de pronto explorar un poco más a ver si está relacionado de pronto con una idea suicida o algo así, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente, porque igual es una conducta que es súper poco adaptativa, o sea, en algún punto te va a generar a ti algún tipo de daño, se te puede infectar o puede pasar otra cosa, por más de que de pronto tu intención no sea suicidarte finalmente. ¿Sí? Entonces es una conducta autolesiva, es una conducta que es súper poco adaptativa y generalmente en terapia siempre se pueden reemplazar esas conductas que son poco adaptativas por una que sea más adaptativa, aprender a manejar las emociones, tener un poquito más de inteligencia emocional y cómo relacionarse de una forma más positiva con tus emociones y entender realmente qué es lo que te está diciendo la emoción y no de pronto verla como el enemigo número uno, que es como generalmente lo hacen. Se odia sentir, todo el mundo odia sentirse triste, todo el mundo odia sentirse mal, pero digamos que hay personas que lo manejan de una manera diferente y pues siempre obviamente se puede manejar también de una forma diferente las emociones y relacionarnos de una mejor manera con las emociones. Ahora que estábamos hablando de pronto del cutting y de una forma de manejo emocional, es que fíjense que, bueno, al principio de la conversación se habló de la eutanasia. En algunos países, no estoy seguro en cuáles, hay eutanasia por enfermedades mentales, ¿no? Por depresión, por ansiedad. Bueno, no estoy seguro si por ansiedad, estoy un poco más seguro por depresión, ¿sí? ¿Esto no podría considerarse también como una forma extrema de pronto de manejar esas emociones o cómo lo verías tú? Porque siento como que pues hay una cierta desregulación emocional en las personas que padecen de alguna enfermedad mental y pedir una eutanasia es como una alternativa legal al suicidio. Pero esperen, qué pena interrumpirte, Joana, pero es que la eutanasia no es un suicidio, es un homicidio legal, porque es que a usted es otra persona la que le induce, asiste a morir. Exactamente, la que le asiste la muerte. Pero cuando yo quería, disculpen, es que creo que esto se puede prestar para una mala interpretación, cuando yo quería hacer la comparación, hablo es frente a la decisión de propia frente a mi vida. A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo así? Eso no lo entiendo. Claro, digamos, yo cuando decido acceder a un proceso de eutanasia, soy yo quien está decidiendo sobre el futuro de mi vida, o sea, terminar mi vida. Igual con el suicidio, soy yo quien está decidiendo tomar mi vida. Lo que pasa es que en el suicidio soy yo y en la eutanasia es un tercero. ¿Sí me hago entender? Sí. Solo quería aclarar eso. Hablo frente al tema de la decisión frente a la vida. Y digamos, porque es que la diferencia que de pronto hacía Joana en un principio era, hay un dolor emocional intenso y insoportable en las personas que suelen tomar la decisión de suicidarse, y hay un dolor físico crónico inmejorable en las personas que tal vez deciden optar por la eutanasia, ¿cierto? Pero entonces las personas que también tienen un dolor crónico, insoportable emocionalmente hablando, en algunos otros países también pueden optar por la eutanasia.
Mi querido... Yo de pronto un poco más también tu pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esa parte que tú mencionas, yo siento que siempre hay opciones en la parte emocional, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que la terapia en general, y creo que eso es en prácticamente como todos lados, está demasiado satanizada. Entonces la gente dice, no, si yo voy a terapia, eso es lo peor, yo nunca voy a poder relacionarme bien con mis emociones, nunca va a poder suceder y demás. Y creo que esa podría ser también como una gran diferencia. Obviamente hay terapias que te van a durar a ti muchísimo, la terapia es muy confrontativa, entonces va a generar también una incomodidad emocional bastante amplia y la gente no le gusta eso, o sea, a la gente no le gusta sentirse incómoda, a la gente no le gusta sentirse triste, entonces creo que es más de pronto como esa diferencia que de pronto sí se puede hacer algo, ¿sí me entiendes? De pronto con muchas enfermedades terminales que ya definitivamente no hay cura para eso, pues tú dices es más complicado porque literal sí o sí te toca vivir con eso toda tu vida. Hay muchas enfermedades mentales y trastornos de personalidad y demás que también te va a tocar vivirlo toda tu vida, pero probablemente va a ser un poco más manejable si estás en terapia constante, puede ser también con psicología y psiquiatría y aprendes también unas habilidades para sobrellevar la situación. Creo que era eso lo que como que hacías referencia, ¿sí? ¿O te entendí mal? Pues sí, en últimas, es que fíjate que es que me parece curioso porque muchos de los diagnósticos psiquiátricos que se dan suelen ser etiquetas que duran para toda la vida y se pueden considerar como enfermedades crónicas y, y entonces termina siendo pues esa idea de que como es una enfermedad crónica incurable, pues, o sea, yo podría entonces optar por la eutanasia porque pues no puedo hacer nada con eso, nunca va a pasar, nunca va a ser mejor, ¿no? Pero probablemente sí sea mejor, o sea, se puede manejar un poco, considero yo. O sea, digamos que ya también es más como mi postura personal. Creo que hay en muchos casos que realmente sí se puede mejorar, hay muchos casos que necesitan, no sé, medicación y para poder funcionar muchísimo mejor, pero hay otros casos que incluso simplemente aprendiendo habilidades puedes lograrla. Entonces creo que esa podría ser como una diferencia que no es algo como súper, o sea, no lo va a poder sacar absolutamente nunca. Yo también estoy de acuerdo con que los diagnósticos son unas etiquetas. Odio los diagnósticos justamente por eso, porque la gente ya lleva la etiqueta toda la vida, el depresivo, el ansioso, el bipolar, el lo que sea, y eso pues no me gusta a mí realmente mucho. Creo que son personas, todos tenemos dificultades en algún punto emocionales y demás. Entonces, sí, pues ese es mi punto de vista con eso. A mí me llama mucho la atención el tema. Bueno, ya nos desviamos del suicidio, ya estamos hablando de la eutanasia, pero... Volvemos al suicidio. Pero justamente creo que la Corte Constitucional amplió hace menos de un mes, digamos, las causales para acceder a la eutanasia y creo que dentro de ellas incluía el dolor psicológico crónico. Entonces, pues eso valdría la pena revisarlo, pero bueno, no me quiero desviar y creo que ya nos fuimos fue por otras líneas. Yo te quería hacer una pregunta, Joana, porque es que este es el mito que se ha difundido más ampliamente, digamos también por estos canales que promueven, digamos, salud mental, no quiero decir nombres, que ponen foticos y como historieticas de situaciones y dicen que las personas que piensan, contemplan o que han cometido suicidio siempre han hablado de su intención. ¿Es esto cierto? 100% real. Esto es completamente real. La gente de alguna u otra forma lo han mencionado. Sí, puede que sea, no sé, alguna cosa que diga, ay, yo a veces he pensado como en morirme y de pronto no lo hayan vuelto a mencionar, pero siempre, siempre expresan esa intencionalidad. Puede que hay algunas personas que buscan ayuda y de pronto pues no la logran conseguir, sea en sus familiares o sea también en algunas otras personas profesionales o demás, como hay otros que tal vez solamente en algún momento se lo comentaron incluso a un desconocido, esperando de pronto recibir algún tipo de ayuda de esa persona. Entonces eso sí es 100% real, eso siempre pasa. Ok, entonces podríamos decir que una bandera roja, una alarma, es que una persona me hable sobre sus deseos de muerte. Digamos que sí, porque puede ser que te esté pidiendo justamente ayuda y hay que prestarle atención y creo que cuando alguien ya te dice a ti,
digamos que creo que todo el mundo en algún momento ha pensado en que dice, oye, como que quisiera estar muerto, qué vaina esto, qué situación tan terrible. De pronto todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esos pensamientos. Creo que la cuestión empieza a ponerse más peligrosa cuando esos pensamientos ya son recurrentes, cuando yo ya no lo tengo solamente esos pensamientos vagos, digamos, todos los días, sino por el contrario ya empiezo a tener un plan y ya se lo empezó a comentar a la persona. Hay muchas señales de alerta, digamos, principalmente esto que obviamente te lo exprese y te diga, sí, yo he pensado realmente en como que me quiero suicidar, de pronto, no sé, tomarme unas pastas, tomarme algún líquido o algo así, pues ya acabar con esto. Ahí ya hay un plan, hay una intencionalidad súper grande. Hay muchísimas otras alertas porque a la gente generalmente, principalmente a los hombres, les cuesta muchísimo expresar cómo se han sentido y obviamente esto es un tabú completamente. Entonces, que empiecen a regalar las cosas como muy preciadas, generalmente empiezan a organizar su vida, digamos que eso es una bandera, pero supremamente roja, esto ya es que definitivamente tienen plan, día, fecha y método. Y lo más probable es que ya haya o sea, como un intento previo, entonces como les mencionaba, ya este intento probablemente pueda ser ya el definitivo. Entonces hay muchísimas banderas rojas, digamos, en ese sentido, cuando empiezan también ya a aislarse demasiado, que también tiene ahí que ver un tema, digamos, con la depresión y demás, pero principalmente eso, como que obviamente te lo mencionen, que empiecen a regalar sus pertenencias, que empiecen incluso de alguna u otra forma como a despedirse y la gente diga como que, ay, pero es que usted sí que bobada, porque dice esto, cosas así, porque eso generalmente sucede, pero lo están haciendo con la intención de decir, o sea, ya tengo un plan para acabar con mi vida y probablemente va a funcionar. Es muy difícil darse cuenta, ¿no? Yo he escuchado también que las personas que, digamos, ya tienen el plan, ya tienen la fecha, la hora, se sienten como liberadas y tan felices que, o sea, es inconcebible que lo hayan hecho, ¿no? Porque las personas suelen decir como, pero estaba muy feliz, estaba muy contento los últimos días, no parecía que estuviera triste, no parecía que estuviera mal. Y pues claro, las personas cuando ya tienen el plan, la fecha, la hora, pues se liberan, ¿no? Se sienten libres y se sienten felices de haber tomado esa decisión. Entonces también yo diría que los cambios abruptos en la emocionalidad también puede ser súper, una súper bandera a tener en cuenta, ¿no? Que de Ujú. repente después de tanto tiempo triste se sienta feliz o esté muy feliz, eufórico, es como algo puede estar pasando. Hay que poner Correcto. atención. Ujú. Sí, ese tipo de cosas suelen pasar. Digamos que en el momento de hacerlo, como tú dices, dependiendo de la persona, pues sí sentirá un alivio y será muy fácil pues para la persona realizarlo, pero también según mi experiencia, en ese momento se busca también ayuda desesperadamente. Sí, o sea, como que dicen, sí lo quiero hacer, pero si alguien está ahí para mí, no lo voy a hacer. Así tú ya tengas el plan de, mejor dicho, súper bien establecido de todo. Y el problema, pues obviamente, principalmente aquí en Colombia, es que las líneas de atención de suicidio, pues realmente no, hay muchas que realmente no funcionan de la manera en la que deberían funcionar. Entonces, cuando la persona trata de buscar ayuda, por ejemplo, si busca ayuda en un amigo, en un familiar, de pronto la persona no va a saber cómo reaccionar ante él. Ese es como el principal problema también de esa situación. Tú me has, digamos, llevado a pensar justamente con esto último que dices y es, ¿cómo puedo yo ser un apoyo efectivo para una persona que me ha manifestado sus intenciones? Ujú. Bueno, pues principalmente también en lo que he visto, creo que lo que más funciona es la validación emocional. Que la validación emocional, o sea, validar que la persona se sienta como se le dé la gana. Generalmente la gente le molesta cuando alguien le dice es que me siento triste, siento que mi vida está terrible, me siento mal. La gente siempre juzga, siempre dice, ay, pero es que usted, ¿por qué se siente así si mire todo lo que tiene? Pero porque es que no te sientas así, no estés triste. Creo que eso es lo peor que puede pasar o que alguien le puede decir a alguien en una situación de dolor emocional, obviamente muy amplio, de decirle, no estés triste, no te preocupes, que todo va a pasar. Sí, creo que por el contrario es eso, o sea, validar la emoción. Puede que tú no estés de acuerdo, puede que tú digas como que yo creo que no deberías sentirte así, pero pues cada quien tiene derecho a sentirse como quiera sentirse. Validar la emoción, deja que la persona también se exprese. Hablar de suicidios, darle ideas a la persona. Y por el contrario, realmente, como tú lo mencionabas, creo que incluso eso es un alivio para ellos. Y también es un factor protector que alguien
sepa qué es lo que va a hacer, que alguien sepa qué es lo que va a pasar, para que pueda estar para él, ¿sí? La escucha activa, con escucha activa que sea más un tema de literalmente escuchar a la persona sin decirle absolutamente nada, simplemente estar escuchándola, que la persona se sienta validada y se sienta escuchada, creo que eso es súper importante. Claramente, impulsar a la persona a ayudar, a buscar ayuda, perdón, porque pues no son psicólogos, muchas personas no son psiquiatras, entonces es muy complicado que ellos también sepan cómo manejar la situación, ¿sí? Ya cuando de pronto hay un problema emocional de fondo, pues ya es algo que ellos no lo van a poder manejar, pero siempre impulsar a la persona a buscar ayuda de un profesional es fundamental, fundamental. Digamos que ya en casos muy extremos, siempre también tener a la mano los números de emergencia, la línea también de suicidios, que si no estoy mal es la 106, la 123, porque en caso tal de que la persona no conteste o ya sepan que tenga un plan y demás, pues hay que llamar a una ambulancia para que puedan ir y revisar qué es lo que está pasando, dirigirse con la policía. Creo que esa es la forma en la que tú también puedes estar para la persona cuando te está dando como estas banderitas que te está diciendo de verdad, me quiero suicidar, quiero acabar con mi vida. Principalmente buscar ayuda, porque creo que a veces también eso puede cargar muchísimo a los seres queridos de la persona, porque ya tú estás todo el tiempo preocupado y realmente no sabes qué hacer. Y no es la responsabilidad de los demás también saber qué hacer, ¿sí? Porque para eso existe o existimos pues personas que también hemos estudiado muchísimo para poder ayudar justamente a las personas en esta situación. Entonces creo que lo primordial siempre va a ser buscar ayuda también de un profesional. Hay personas que, digamos, en una situación así, cuando son familiares de las personas que han manifestado su intención de suicidarse o que han tenido intentos, ¿cierto? Uh-huh. Se cargan, como tú dices, y también sufren emocionalmente, ¿no? O sea, tienen miedo constante, están pensando en qué momento, en qué decirles, cómo decirles, exigirles, no exigirles. Uh-huh. Digamos, con respecto a eso me parece muy importante qué puede ser algo malo, entre comillas, malo que pueda hacer un familiar que impulse de pronto a la persona a cometer suicidio. Si de pronto yo le digo, si yo le pongo límites o yo le niego algunas cosas o yo exijo algo que yo quiero, eso lleva a que la otra persona pueda llegar a intentar o volver a intentar el suicidio. Uh-huh. Pues también creo que depende mucho de la situación, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en el caso de los papás, obviamente uno siempre ve que tienen muchísimo miedo justamente de eso, de establecer límites con ciertas cosas, de pedirle ciertas cosas, pero lo que sucede con eso es que, por ejemplo, si tú le vas a poner límites a tu hijo de estar con las personas que, no sé, consumen ciertas sustancias psicoactivas, que tú sabes que son malas amistades, por más que de pronto a él no le guste, es algo que es positivo para él, ¿sí? De pronto, no tanto en el tema de los límites y demás, porque pues igual vivimos en una sociedad en la que sí o sí tenemos límites en nuestra conducta y en general en las cosas que tenemos que hacer, es más como en las cosas que sí les ponen límites, ¿sí? Por ejemplo, no es una actividad que a ellos les gusta mucho y que es positiva para ellos y como castigo no te voy a dejar ir. Pues eso es súper contraproducente porque probablemente sea la única actividad que ellos tienen y que sea una actividad protectora para ellos y no lo saben. ¿Sí? De pronto algo que sí puede generar y que también se ve mucho en las familias es como, ay no, si usted ya quisiera suicidarse, pues ya lo hubiera intentado o ya lo hubiera hecho. Ese tipo de cosas, invalidar los sentimientos, lo que les cuento, decir, ay no, pues que no deberías sentirte a ti así. Y principalmente eso pasa mucho con los papás, que como no sabemos a veces ni siquiera manejar nuestro propio dolor, manejar el dolor de una persona que amamos profundamente, puede ser bastante complejo. Sí, creo que pues a todos en algún punto también nos pasó eso, o sea, ver una persona que nosotros queremos mucho sufrir, no saber qué hacer, mucho, que nosotros queremos mucho que sufra y no sabemos nosotros qué hacer, pues puede ser muy difícil también. Entonces, por eso se puede cometer el error de invalidar muchísimo lo que la persona está sufriendo, de invalidar también como el ciclo de vida en el que está, ¿sí? Porque es diferente cuando tú ya eres un adulto mayor a cuando estás en la adolescencia. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, en este caso de los adultos y los jóvenes, tratar de recordar cómo era que usted se sentía cuando también era adolescente. O sea, no todo fue muy bonito y no todo fue también tenía sus preocupaciones, también tenía sus temas y probablemente sus papás hicieron lo mismo.
invalidar sus emociones, cómo se sentía con eso. La empatía es fundamental, yo creo que en general, en cualquier relación, en cualquier cosa, tratar de ser un poco más empáticos con la gente y principalmente con personas que están sufriendo mucho. O sea, si realmente yo pienso en que me quiero suicidar, en que quiero acabar con mi vida, es porque hay un dolor emocional muy, muy grande, muy, muy grande. Y de verdad la gente a veces no, como yo nunca de pronto lo he sentido así, entonces pues eso, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te está pasando? No deberías sentirte de esa forma. Obviamente no, es más eso, tratar de también ponernos en el lugar de la otra persona, así sea muy difícil, porque generalmente puede ser difícil, como les comento, el dolor de los demás. Si manejar nuestro dolor es difícil, ¿cómo va a ser con el dolor de los demás? Y más de una persona que queremos. Pero es fundamental ser empático, yo creo que con todo en la vida, con todas las personas que a ti te rodean, es fundamental. Ahora, es que estoy pensando en varias situaciones. Claro, es importante a las personas que están en la situación pensando en suicidarse, validarlas, ¿no? Que se sientan acompañados, que no sientan que están perdidos en el mundo y que no hay solución, ¿no? Ujú. Simplemente con escuchar y escuchar empáticamente, de forma, digamos, correcta, entre comillas, podría ayudar a que la persona no llegue a cometer suicidio, ¿cierto? Ujú. Es que me quedé con el tema de los que están ahí alrededor, cómo sufren las personas que están alrededor también cuando una persona ha intentado cometer suicidio. Ok, ¿qué pasa si es, o sea, alejarse de esas personas es correcto en estas circunstancias? Porque, digamos, supongamos que hay casos en los que un intento suicida es como resultado a que una persona terminó conmigo, digamos, ¿no? Mi novia terminó conmigo y entonces Mucho. yo me siento muy mal y voy y intento suicidarme, ¿cierto? Entonces, claro, eso puede generar culpa en la persona que me termina y puede generar como un montón de sensaciones y como que diría yo, se siente casi que obligada o obligado a permanecer. Ujú. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Ujú. Bueno, yo siento que la palabra favorita de los psicólogos, depende. Porque hay circunstancias, hay cosas, por ejemplo, en este caso específico que tú mencionas de la pareja, pues hay que entender que no es tu culpa, ¿sí? O sea, tú no eres responsable de las acciones de los demás. Como te digo, uno siempre valida la emoción, pero no la conducta. Por el hecho de que yo esté enojado porque me hayas terminado, no significa que vaya a ir a golpearte o vaya a ir a hacer N mil cosas. Valido que estés enojado, está bien, pero no estoy validando esa conducta, ¿sí? Y de pronto ya en esas partes hay obviamente un tema de dependencia también, pues importante, que tiene que ver es con la persona que está tomando la decisión y no contigo, ¿sí? En estos casos yo siento que también es muy importante como que poner primero también tu bienestar. ¿Hasta qué punto estar apoyando a una persona? Porque lo he vivido en los casos en los que hay una intención así muy fuerte y demás, digamos que siempre se está en el papel de víctima, en el sentido de que no, nadie, entonces negación, negación, todo el mundo es el peor, la gente es lo peor, así de pronto hayan cosas que hayan, pues que sean positivas, pero la gente no las logra ver, hay muchísimos errores del pensamiento, sesgos cognitivos en esa parte, pero digamos que es eso, o sea, hasta qué punto yo no puedo hacerme responsable por las conductas de otra persona, por más de que yo la ame, por más de que yo la adore, obviamente uno quiere lo mejor para las personas que uno quiere y que están alrededor de uno, pero no es tu responsabilidad las acciones de alguien más, ¿sí? Obviamente siempre es súper bueno apoyar a las personas y demás, pero como te digo, siempre priorizando también, priorizándote tú. O sea, realmente, ¿qué es positivo para ti? Si ya hay un punto en el que esto te está desbordando, nuevamente hay que siempre pedir ayuda. Realmente los psicólogos estamos justamente para eso, no solamente para las personas que tienen ya algún problema emocional bastante avanzado, cosas de eso, sino todos en algún momento nos hemos sentido mal y en algún momento necesitamos ayuda, pues qué mejor que acudir a un profesional. Esa persona también te dirá, bueno, ¿qué será lo mejor para hacer en este caso? Tal vez tienes que priorizar un poquito más tu autocuidado porque te puedes quemar, realmente te puedes quemar de tanta empatía, de estar tan pendiente de la otra persona, vivir ansioso todo el tiempo, vivir con miedo, lo que tú dices, de pronto no, estoy todo el tiempo pendiente, esta persona no me contestó, hizo tal cosa,
pienso lo peor, me voy, hago definitivamente, pero eso ya me está empezando a afectar a mí por las acciones de alguien más que a fin de cuentas yo no puedo controlar. Sí, o sea, yo puedo controlar lo que yo puedo hacer. Entonces, yo puedo estar para esa persona, si necesitas hablar, claro, aquí estoy, trato de estar pendiente, pero hasta donde sea sano para ti, ¿sí? Hasta donde tú te sientas cómodo, hasta donde eso ya tampoco te esté afectando al 100% en tus áreas de ajuste, pues en tu vida normal, en tu vida cotidiana. Eso que tú estás diciendo me parece demasiado acertado, porque justamente cada persona tiene que hacerse cargo de su vida y lamentablemente es así. Sí. Esto me lleva, digamos, también a pensar. Hace poco estaba viendo un reel de Instagram. Ay, dijimos el nombre. Dije el nombre. Estaba viendo una red social donde había como uno de estos videillos donde es una situación muy parecida. Freddy me evocó este corto y es como una mujer llamando a un hombre y la mujer diciéndole como, si usted no viene, me mato. Y el tipo le dice, pues mátese y yo me tomo unas frías, algo así. No lo recuerdo muy bien. La pregunta es, ¿cómo puedo yo detectar cuando una amenaza o un comportamiento como estos realmente no tienen una intención profunda de cometer suicidio, sino más bien son una estrategia para manipular al otro, digamos, emocionalmente? Uh-huh. Bueno, pues en realidad también dentro de lo que yo he visto, eso claramente hay muchos que tienen que ver con manipulación a la otra persona, principalmente en los casos de pareja, que son de verdad, o sea, como que existe un dolor intenso tan fuerte que las personas sí tienen ese pensamiento, por más de que de pronto no vengan con eso desde hace mucho tiempo, pero pasó y en ese momento me quiero suicidar, que era como por la impulsividad, ¿sí? Pero digamos que en ese caso siempre hay que creerle a la víctima, es como una víctima de violencia. O sea, que diga, no, yo soy, y entonces la gente, pero ¿será que sí o será que definitivamente me está diciendo mentiras? Es que puede que ya esté sobre reaccionando las cosas. Creo que en esos casos, por el contrario, antes de acceder a lo que la persona está diciendo, como les mencionaba, es súper importante siempre tener las líneas de atención. ¿Sí? Te van a indicar, oye, dame la dirección, sabes dónde estás, siempre tener muy en claro la dirección de la persona, la ubicación, en dónde está, si de pronto está con otra persona. Entonces, no sé, puede que sea, por ejemplo, el novio y entonces viva con la mamá y esté con la mamá y con la hermana. Si yo tengo el contacto de la persona, oiga, esta persona me está diciendo tal y tal cosa, hay que llamar a la ambulancia, deme su dirección, está con usted. Ese tipo de cosas, tratar de poner a la persona a salvo, pero siempre creer en la intencionalidad cuando alguien te dice, me voy a suicidar, o sea, realmente me voy a suicidar. Puede que lo que tú dices, que sea de pronto como por manipular a la otra persona o demás, pero hay muchas posibilidades y realmente muy altas y principalmente en este tema de pareja que existe tanta impulsividad en ese momento que puede ser incluso pues peor y que realmente puede ser muy efectivo lo que hagan. Es más eso, o sea, siempre creerle a la persona y llamar a la línea de emergencia para tratar de poner a la persona a salvo en un hospital o en el lugar que sea pues adecuado dependiendo de lo que haya sucedido. En la manipulación emocional se le puede ir la mano y puede cometer suicidio. No necesariamente porque tenga la intención, sino por la impulsividad. No porque lo haya pensado alguna vez, sino porque está con la emoción desbordada. Exactamente. Pero no significa que tengas que ceder y hacer lo que la persona está diciendo. Tienes que activar la red de apoyo, familia, hospital, psicólogo, otras personas que se puedan hacer cargo de él o de ella para que efectivamente no vaya a pasar lo que está diciendo que va a hacer o que puede Exactamente. suceder. Exactamente, sí, eso es como súper importante porque lo que mencionábamos, creo que también nadie se puede hacer responsable por las acciones de nadie, y menos si hay una relación de dependencia en una emoción, en una relación, perdón, pues es muchísimo más complicado y obviamente va a existir muchísima culpa de la persona y demás. Entonces, si tú estás terminando una relación, pues también hay que respetar la decisión de la otra persona o demás y no puedes acceder a la manipulación emocional de alguien más, decirte, porque claro, pues va a haber una culpa, decir, si la persona lo logra y realmente lo hace, decir yo por qué no le creí, por qué no volví con él o cosas así, pero probablemente el hecho de que vuelvas incluso no va
hacer tampoco pues como una diferencia, porque en algún momento si tienen algún problema, alguna pelea, sigue existiendo el problema de raíz, que es esa dependencia emocional, ese miedo al abandono y demás, entonces eso va a volver a pasar y va a seguir pasando. Y por el contrario, vas a afectar tu vida, te vas a sentir atrapado, probablemente en una relación en la que ya no quieras estar y vas a sentir es como una obligación con la otra persona de quedarte y quedarte y quedarte, porque si no estoy, entonces se va a hacer daño. Cuando por el contrario, pues como les menciono, cada quien es autónomo y cada quien también puede tomar sus decisiones y más estar en el proceso de apoyarlo y siempre poner a la persona pues como segura, pero pues con las entidades también apropiadas, ¿no? Ok, entonces sí es importante creer siempre. Sí. Eso no significa que hagamos lo que la otra persona quiere que hagamos, sino que activemos las redes necesarias para proteger a la otra persona. Sí. Que es que yo creo que solemos caer, bueno, hay personas que suelen caer o solemos caer en esas manipulaciones de los demás, ¿no? Cuando, cuando las demás personas saben que caemos fácilmente ante eso, pues lo pueden volver a utilizar una y mil veces y se vuelve un ciclo de nunca acabar. Algo que puede ser difícil para manejar después. Sí, claro. Ustedes me hicieron como caer en cuenta en la impulsividad, ¿no? Digamos que hemos visto como dos tipos de forma de operar. Quien lo planeó, quien tiene la fecha, todo, y está por el otro lado la persona que se desborda ante una situación y tiene el impulso. En tu experiencia, no sé si haya cifras al respecto, que la verdad lo dudo, pero ¿qué se nota más? ¿La planeación o el impulsivo? Principalmente yo creo que la planeación, por lo mismo que estamos hablando, o sea, ya es una persona que realmente pues lo ha pensado durante mucho tiempo, tiene ciertas señales y demás. En cambio, una persona que lo está haciendo porque no sé, puede que tenga problemas económicos, resulta que se acaba de enterar que le van a quitar la casa, le van a quitar su salario, le van a hacer, porque eso también es o sea, como un detonador muy importante del suicidio y resulta que tomó la decisión y fue y se tiró en puente. Nadie sabía, nadie de pronto probablemente ni siquiera sabía que él tenía problemas económicos, que estaba desesperado. Y fue esa noticia específica la que definitivamente lo llevó al borde, se colapsó emocionalmente y fue y lo hizo. ¿Sí? Ahí es un poquito más difícil, incluso que puedas activar o que puedas incluso ser una red de apoyo para la persona, porque puede que incluso no lo sepas. En una relación de pareja, puede que sí sepas que la relación está un poco mal, que está un poco inestable y demás, pero terminan y la persona lo mismo se desborda emocionalmente, pasa algo terrible, pero puede que tú no te hayas dado cuenta que él incluso en ese momento diga, sí, me voy a suicidar, ya no quiero más este dolor, voy y me suicido. Y puede que él incluso ni siquiera lo quisiera dentro de mucho hacer, pero resulta que sí le funcionó. ¿Sí? Entonces, principalmente creo que más eso, como cuando se tiene la intención, se nota muchísimo más que cuando es de una manera impulsiva. ¿Tú crees que las personas que toman la decisión impulsivamente en algún momento han considerado la idea? O sea, como que puede ser como, sí, que de pronto esas personas que lo han hecho impulsivamente en algún momento lo consideraron. Puede que sí, porque generalmente cuando vemos que hay una persona muy impulsiva, pues ahí vemos como un poco manejo, un pobre manejo emocional, ¿sí? Entonces puede que sea impulsiva en esta situación, pero probablemente ha sido impulsivo durante muchos otros aspectos y muchas otras situaciones de su vida en general. Entonces, principalmente la impulsividad es súper importante también si sabemos que hay una persona que es como muy impulsiva en sus cosas, en sus reacciones y demás, también puede ser una bandera en caso tal de que suceda una situación que lo desborde y que la persona no sepa cómo actuar, probablemente va a tomar la decisión de suicidarse. Ujú. O sea que aunque no nos haya dicho necesariamente quiero suicidarme, he pensado en morirme o tengo ganas de dejar de existir, si es una persona impulsiva y sabemos que está atravesando por que podría estar atravesando o nosotros somos parte de una situación donde se puede desbordar, es importante también activar las redes de apoyo necesariamente.
Exactamente, digamos que lo que les digo depende muchísimo de lo que hablábamos también hace un ratico de como esos cambios de humor, de si es que la persona también ya está como muy triste, en algún momento de pronto sí han considerado también de pronto suicidarse, como les menciono, creo que en algún momento todos tuvimos una situación muy complicada en nuestra vida y pensamos es mejor morirnos, pero digamos que nunca se escaló a un plan o alguna otra situación y probablemente eso le ha pasado a muchísimas personas que se han terminado suicidando sin tener un plan. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es algo que también es un poquito más normal y hay que normalizarlo en ese sentido, pero sí es importante de que si tú ves que la persona tiene sus problemas emocionales y es demasiado impulsiva y entonces sucedió algo que te dice, puede que la persona se haya comunicado contigo y te digo, no, mira, me van a desalojar de mi casa, me quitaron mi salario porque debo tal cosa, porque debo tal la otra o cosas así y lo notamos en una emoción así súper alta y demás, sí es importante también activar rutas para evitar. Puede que incluso la persona no te lo diga, pero puede que incluso no tengan, ni siquiera es que se vaya a suicidar, sino probablemente se autolesione con alguna otra cosa, por lo mismo que no sabe cómo controlar o manejar la emoción, puede generar algo que sea contraproducente para él mismo y para su bienestar. Ok, importante entonces tener en cuenta a quién podemos acudir en esos momentos para que nos ayuden, porque nos puede también desbordar a nosotros, ¿no? Entonces Claro. es importante contar con el apoyo indicado, o un Ujú. psicólogo, o una red, las líneas de atención son súper importantes, siempre tenerlas en la cabeza. Exactamente. Digamos que eso que usted dice, Freddy, me parece fundamental porque, digamos, son situaciones de esas que uno dice a mí nunca me va a tocar. Ujú. Muchas veces. Entonces, como que uno ve la información, uno la ha escuchado, se hace difusión, pero las personas usualmente no estamos atentas por como ese pensamiento de estas cosas a mí no me tocan, estas cosas a mí nunca me van a llegar. Y realmente cuando llegan, uno no encuentra, digamos, a pesar de que las herramientas muchas veces están ahí, no encuentra tan fácilmente esas herramientas por haber, digamos, hecho caso omiso a la prevención y también como a la preparación en caso de que una situación así suceda. Yo Ujú. te quería preguntar una cosa, Joana. Estadísticamente, se asegura que se suicidan más los hombres que las mujeres, pero yo Es un factor de riesgo ser hombre. es un factor de riesgo ser hombre. Sí, claro, nosotros estamos en situaciones de más riesgo y tenemos acceso a, digamos, otro tipo de, de material o de implementos que pueden generar, digamos, un, una situación letal. Ujú. Pero yo te quería preguntar, ¿existe el suicidio en los niños? Sí, claro que sí. Realmente sí ha sucedido y sí hay muchísimos casos de este tipo, que obviamente desde que somos chiquitos, lo mismo que les mencionaba, o sea, creo que en la sociedad en general está como súper satanizado sentirte mal y en muchos casos tampoco, pues imagínense, o sea, los niños menos van a saber cómo manejar sus emociones y a veces hasta ahora están explorando incluso cómo se sienten y tienen unos ambientes súper invalidantes y aparte de todo puede que incluso estén sufriendo de algún tipo de violencia dentro de su propio hogar o incluso también pues en el colegio que puede ser como un factor súper, súper importante a tener en cuenta cuando les hacen bullying y es que hay bullying que es muy pesado. O sea, hay cosas que les hacen a los niños dentro de los mismos niños que son bastante pesados. Según también de lo que yo pude evidenciar, digamos que dentro de mi experiencia, es más el tipo de bullying en los colegios. Eso genera que los niños tengan más intentos. Puede que incluso ellos no sean tan letales, realmente eso sí es algo que desconozco también como una estadística frente al suicidio en niños, pero sí conozco de muchos intentos porque están agotados emocionalmente por lo que les pasa en el colegio. Adicionalmente también puede pasar que incluso los papás generen demasiada presión académica en los niños y demás, y esto también genera que los niños se quemen. Y ya hay un punto en el que si les va mal en el colegio y demás, pues saben que va a ser terrible para los papás y pues deciden tomar la decisión y dicen, no, mejor me suicido. Entonces, sí hay bastantes casos también de muchos intentos. Realmente lo que te digo, como que sí desconozco si trabajé también con intentos en ese tema, pero sí desconozco si hay como una cifra exacta de cuántos niños se suicidan, pero sí pasa.
totalmente sí pasa. Igual también lo que mencionaban del tema de los hombres también pasa. Digamos que también, según tengo entendido, no es que digamos que como que o sea, sean más suicidios, lo que pasa es que los hombres lo intentan menos y las mujeres lo intentan más. Sí, o sea, los hombres tienen unas tasas de ser más efectivos con los métodos que eligen. En las mujeres tú evidencias es que hay muchísimos más intentos que obviamente pues no son efectivos. En cambio, los hombres eligen efectos, o sea, intentos o eligen cosas que sean un poco más efectivas. Por eso es que se evidencia como un poquito más de suicidio frente a los hombres. Son más letales los hombres que las mujeres cuando lo intentan. Exacto. Digamos que siempre digamos, la situación del suicidio es chocante, conocerla es chocante, digamos, saber que está ahí, es latente. Yo quiero hacer una pregunta y creo, no sé si Freddy tenga otra porque ya estamos cumpliendo la hora. ¿Suicidio es sinónimo de enfermedad mental, Johanna? Jamás, no, realmente no. O sea, lo que les mencionaba incluso un principio, todos en algún momento pasamos por algún momento complicado, difícil en nuestra vida y de pronto llega este momento de impulsividad, llega una situación en la que no sabemos cómo manejarnos por más de que de pronto anteriormente no hubiéramos tenido depresión o no hubiéramos tenido cualquier otra, digamos que enfermedad mental o diagnóstico o demás y puede que cometamos suicidio. Sí, o sea, no tiene que ver absolutamente con nada de que una persona que tenga un trastorno mental, generalmente incluso una persona que tiene depresión o que tiene ansiedad, puede que incluso ni siquiera piense o haya contemplado esta idea. Entonces, como que eso no tiene absolutamente nada que ver y creo que eso también es importante empezar a normalizarlo para que la gente se sienta un poco más abierta, más tranquila a hablarlo cuando le sucede este tipo de cosas y no estén pensando que si pienso eso es porque estoy loco y si lo voy a hablar, pues qué va a pensar la gente, sino que por el contrario, todos necesitamos ayuda en algún punto de nuestra vida y es necesario también aprender y saber cuándo tenemos que levantar la mano y decir, esto no es normal, estoy pensando en acabar con mi vida, ¿qué está pasando? O estoy siendo muy impulsivo frente a mi vida, a mis decisiones, a mis cosas y demás. ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo llegar también a hacer? Entonces, sí, no tiene absolutamente, digamos que nada que ver, porque pues igual pasa a cualquier persona. No solamente las personas que van al psicólogo se suicidan, las que no van también. Tal vez más. Más Sí. las que no van. Claro, porque no tienen herramientas para manejar absolutamente nada. Las personas que van al psicólogo son personas que son realmente valientes y que en una sociedad en la que están todo el tiempo diciendo que eso está mal, que eso es de locos y demás, deciden tomar la decisión y dicen quiero vivir una vida que realmente valga la pena vivir sin yo sentirme mal todo el tiempo con lo que está pasando porque puedo aprender herramientas para relacionarme mejor con lo que me pasa, con mi entorno, con mis emociones, conmigo mismo en general. Ahora, yo creo que con esto podríamos cerrar. Conozco un par de casos en los que las personas logran su objetivo y la familia tiene que vivir un duelo, que es un duelo diferente, ¿cierto? ¿Qué podría ser recomendable para llevar un duelo de una persona que se suicida? Creo que en general, digamos que del suicidio es quitar el tabú de eso, ¿sí? Muchas personas incluso les da como vergüenza o el que dirá la gente si yo digo que mi hijo murió por suicidio. Es una causa de muerte igual. Y creo que incluso quitar ese tabú también les quita un peso a las familias, ¿sí? Como siempre es importante buscar ayuda en el momento de que esto suceda, porque digamos que no es una muerte normal, no es una muerte natural, en algún momento que tú digas, pues la persona tuvo una enfermedad o algo así, murió, hay que realizar obviamente el proceso, sino que este proceso de duelo es muchísimo más difícil. Incluso también cuando ya hay una persona en tu familia que se haya suicidado, eso genera también un factor de riesgo en otras personas, porque ya también una persona se suicidó. Entonces es muy importante eso, creo que en los temas de duelo también es aceptación de lo que sucedió, aceptar también que cada quien es dueño de su vida, cada quien es dueño de sus decisiones y dejar de culparnos por lo que pudimos haber hecho, por lo que no hicimos, porque eso nunca, o sea, nunca vamos a saber qué hubiera pasado si yo hubiera actuado diferente. Puede que incluso la persona haya tomado incluso la misma decisión, puede que haya sido así. Entonces creo que dejar también las culpas, principalmente que se da muchísimo más con el tema de suicidio, ayuda muchísimo a que este proceso de duelo sea
digamos que menos complicado, a pesar de que igual cualquier proceso de duelo es complicado, por muerte o por cualquier otra situación que perdamos pues, en nuestra vida. Me parece interesante eso que tú dices de si hay un familiar o en mi familia ha sucedido suicidio, es como probable o aumentan los riesgos de que alguien dentro de la familia lo intente o lo logre nuevamente, ¿cierto? No sé, últimamente me vino a la cabeza que he escuchado que el suicidio se pega. Sí, como que, ¿tú qué piensas de eso? No es que se pegue, pero sí es un tema que hay que tratarlo con delicadeza, hay que saber hablar del tema, no hay que, por ejemplo, digo, yo siento que se dice más eso es porque cuando hay una persona que es, vamos a decirlo, famosa, reconocida, se suicida, generalmente, ¿qué hacen los medios de comunicación? O digamos, ni siquiera famosa, cualquier persona. Entonces lo ponen, no, él era súper bien, la gente que lo quería, entonces lo ponen, por así decirlo, como un mártir, y lo que sucede si pasa eso, si hay una persona incluso famosa, muchos de los seguidores que esa persona se suicidó y muchos seguidores lo intentan, porque quieren seguir el ejemplo de la persona, porque de pronto incluso pueden llegar a pensar, claro, pues si yo me muero me van a ver igual, y toda mi vida me han invalidado y toda mi vida me han visto como si yo fuera lo peor de la vida, pues si me muero por fin la gente va a empezar a valorarme. Entonces, en eso sí digamos que sí se pega, que no es que como que se pegue, pero digamos que sí es que no se sabe manejar el tema, si no se sabe manejar que la persona estaba pasando por un dolor emocional muy grande, que pudo haber buscado ayuda y que esto se pudo haber evitado, se pudo haber evitado el dolor también de su familia y demás, sino por el contrario se ve como si fuera lo mejor. Entonces, por eso es que la gente dice, ay, no, pues yo sufro lo mismo, a mí me pasa lo mismo, pues si yo me suicido, ya por fin esto se va a acabar. Entonces, es más eso, como que no se sabe manejar el tema, no se sabe decir qué es lo que realmente deberían hacer, buscar ayuda si en caso tal de que esto es lo que les esté pasando, sino por el contrario lo hacen ver como que si hacen eso se les va a acabar la vida y se les va a acabar todo, mejor dicho, y por el contrario la gente los va a ver como lo mejor, como lo que nunca los vieron durante, pues cuando estaban en vida. Entonces, en familia, si alguna vez llegase a suceder algo así en una familia, resulta ser importantísimo no volverlo tabú, que el suicidio no se vuelva tabú para que no empiecen a crecer estas otras ideas que pueden llevar al suicidio de otra persona de la familia. Exactamente, siempre hablarlo, o sea, creo que eso es lo más importante, permitir a la gente hablar, porque de esa forma puedes evidenciar cuando necesita ayuda. Lo que les menciono, o sea, la gente no es psicóloga, no es obligatorio que tengan que saber qué es lo que deben hacer, pero sí deben saber cuándo buscar ayuda o cuando una persona cercana necesita ayuda. Entonces, creo que incluso dejar este tabú al lado también ayuda muchísimo en eso y se podría prevenir, pues obviamente muchísimas tragedias que uno quisiera que esas cosas pasaran, sino que hablándolo la gente se liberaría y sería más fácil también acceder a la ayuda que realmente necesita. De acuerdo. Bueno, Joana, te agradezco muchísimo, pero por hoy vamos a cerrar acá. Recuerda que el tiempo en Internet, yo digo Internet porque uno escucha en las noticias y es como el tiempo en televisión es limitado. Entonces, creo que ha sido una charla muy interesante, ha sido una charla muy fluida. Me ha gustado mucho, digamos, como desmitificar tantas cosas. Entonces, no, nada, Joana, pues agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación a cada consulta de la carta. Y la verdad, esta es tu casa y esperamos volverte acá a tener próximamente en una próxima edición, porque creo que de este tema quedan muchas cosas sueltas. Es correcto, sí, no, de verdad, muchísimas gracias también a ustedes por permitir este espacio, que creo que es fundamental. Hablar de esto es fundamental, de las cosas que no se hablan y que suceden, hay que hablarlas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y claro que sí, cuando me inviten. Claro que sí, Joana. Joana, por si de pronto alguna persona que está pasando por una situación donde de pronto lo ha pensado, lo ha contemplado o sabe de alguien que lo haya pensado, lo haya contemplado y diga como, hey, me gustaría trabajar con ella, que ella me ayudara, ¿dónde podría comunicarse contigo esa persona? Claro que sí, me podrían escribir a mi WhatsApp 310-554-0954 y ahí pues se podría cuadrar lo que podríamos hacer, alguna cita o demás.
Entonces ya saben, a todas las personas que creen que los servicios de Joana les pueden servir, si de pronto están pasando por una situación de crisis o saben de alguien que está pasando por una situación de crisis, no duden por favor en acudir a Joana. Estas situaciones, lo mejor es siempre atenderlas con profesionales que sepan del tema. Entonces, ahí ya tiene. Mi querido Freddy, ¿algún aviso parroquial para el día de hoy? Yo creo que en un mes más o menos vamos a estar otra vez abriendo cupos para el taller del Club de la Pelea, un taller dedicado al manejo de la ira. Si ustedes tienen problemas con la ira, con la expresión de la ira, entonces participen del Club de la Pelea. Es un taller súper interesante y lo vamos a estar dictando entonces, yo creo que en un mes más o menos. Entonces, para que estén pendientes y se inscriban o comenten a las personas que crean necesitar. De acuerdo. Por el otro lado, frente a la situación de la pandemia, todavía no tenemos fecha para nuestro taller en Monserrate, pero vamos a ver, ya se están adelantando los procesos de vacunación. Las personas que están pendientes, por favor, hagan su fila, no se demoran mucho. Y por el otro lado, Freddy y yo estamos preparando una sorpresa muy, muy interesante. Yo creo que la tenemos por ahí en 1 mes y medio, 2 meses, mi querido Freddy. No, tiene que salir en un mes, Sergio, en un mes tenemos que sacar. En 1 mes, para todos los que nos están viendo, en 1 mes les vamos a avisar de la nueva sorpresa que les tenemos en Consulta la Carta. Entonces, bueno, no siendo más, Joana, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar acá, por darnos tu tiempo el día de hoy, por compartirnos todo este conocimiento y desmitificar tantas cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Y para todos, recuerden, si creen que este material les sirve, suscríbanse al canal, denle a la campanita. Esa es la forma en la que nos ayudan y ya con el hecho de sintonizarnos nos ayudan un montón. Estamos muy agradecidos con ustedes. Hemos crecido en un año casi 700, Freddy, 800, no estoy seguro. 780, tenemos que llegar al 1000 antes de terminar el año, por favor, ayúdennos. Entonces, ahí vamos, con paciencia y gracias a su apoyo. Recuerden que también estamos en el podcast de Spotify para que nos lleven a cualquier lugar. Si tienen preguntas sobre este programa, como es en diferido, escríbanoslas para que podamos hacer una sesión, ojalá con Joana, que yo creo que sí con Joana, para que ella misma nos ayude a responder todas esas dudas que ustedes tengan. A todos ustedes, feliz noche de miércoles, muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.